Buenas noches, grupo. Yo soy Lidia de la Vega y les doy la bienvenida a su noticiero local favorito, el Weekly Chilango, enfocado en la gran capital de este cochino país, dejando en claro por qué la provincia no es tan relevante. Ahora sí, vámonos con las noticias más importantes de la Ciudad de México. ¡Qué hueva traen hoy! Les dije que hoy lo iba a lograr. Tras la resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que benefició a Morena con 7 diputaciones plurinominales adicionales, la oposición anunció impugnaciones por irregularidades o, como los expertos en leyes electorales le llaman, ya va a llorar el nene. Durante la sesión del órgano electoral local, la oposición calificó la decisión de fraudulenta e ilegal, argumentando que favorece injustamente a Morena y afecta a otros partidos. No necesariamente a ellos, sino a otros más mensos. Definitivamente no a ellos, pero a otros que necesitan ayuda. Creo que la historia los vaya a evaluar con la justicia que merecen. Les deseo eso nada más, que sí pasen a la historia y que la justicia les haga ver lo que realmente son, unos traidores de la democracia. Por su parte, la consejera Erika Estrada, quien votó en contra, al igual que Carolina del Ángel, advirtió que el documento para asignar pluris, a diferencia de los candidatos del PAN, no era claro. Más pretenden darle valor probatorio a 7 escritos en la página 42 en un párrafo que tiene 4 líneas. En 4 líneas estamos justificando la asignación de RP. Ese es el nivel de motivación y de certeza que estamos dando en este Consejo General a la ciudadanía sobre cómo se va a integrar un Congreso capitalino. Para eso esperamos tantas horas, para que nos dieran 4 líneas argumentativas. Es verdaderamente lamentable. La nueva asignación permitió a Valentina Batres, hermana del jefe de gobierno Martí Batres, y a Pedro Aces, hijo del sindicalista de la 4T del mismo nombre, alcanzar una curul vía Morena, o sea, el partido Morena. Sigo sin entender. Y para analizar la composición del Congreso local, le doy la bienvenida a Ernesto Guerra, analista político. Bienvenido, Ernesto, gracias por estar aquí. Gracias, un honor estar aquí. Oye, cuéntanos un poco sobre esta resolución del ISM, que ha sido muy polémica en torno a la asignación de diputados plurinominales y cómo le otorgó 7 curules adicionales a Morena. Bueno, me parece que con un total desaseo, hay que decirlo con todas sus letras. Hay un proyecto SAQE que hace un área técnica, esto es importante decirlo porque significa puntualmente la interpretación de los números. Morena y sus aliados ganan 27 distritos de mayoría relativa, es decir, arrasan esta parte proporcional de mayoría relativa y la ciudadanía se decantó por ellos, está bien. Viene una asignación, entonces, mientras más ganes en mayoría relativa, menos representación proporcional tienes, porque el sistema que está diseñando en nuestro sistema electoral mexicano, pues es para tener pesos, contrapesos y un equilibrio de poder. Lo que hicieron fue hacer literalmente un fraude a la ley, es decir, una interpretación en un momento procesal que no era el adecuado de cambiar de grupos parlamentarios o asignarse a grupos parlamentarios. El instituto local tiene una tradición importante, y eso también hay que decirlo, porque ellos sí tienen los mecanismos para ver la afiliación efectiva. ¿Qué significa esto? Pues que los aspirantes, los candidatos, ya habían decantado justamente a qué grupo parlamentario iban a pertenecer. ¿Qué pasó? Que 7 personas dijeron, oigan, hagamos esto, ¿no? Eso sin duda va a quedar en los tribunales, se va a revisar puntualmente, primero la veracidad, segundo, evidentemente, si le dan los números o no, porque esto tiene un fin muy importante y se llama mayoría calificada. ¿Por qué es importante la mayoría calificada? Pues es lo que no adquiriste en las urnas y necesitas para modificar pues la constitución local. De eso estamos hablando. Y la otra es los perfiles que quedaban fuera. La asignación a Morena solamente le correspondían 2 y bueno, dejaba fuera de sus listas A y B a personajes como los que acabas de nombrar justamente. Claro. A ver, cuéntanos, entonces, ¿esta resolución se puede impugnar, puede llegar a tribunales? ¿Cuál es la vía y cuándo tendría que resolverse? Eso es muy rápido, por supuesto tiene un cauce jurisdiccional, lo más seguro, todos lo anunciaron en la sesión que vimos el sábado.
Es un medio de impugnación muy rápido por dos cosas. Una, por la manera en que se trató y los agravios de la interpretación. Esto tiene que ver básicamente con el tema de la sobrerepresentación, para decirlo muy, muy rápido. ¿Y qué es eso? Bueno, pues cuidar justamente los equilibrios cuando la autoridad electoral le debe asignar a los partidos políticos que compitieron en una elección. Y esto sin duda pues va a representar un reto. Me parece que hay precedentes jurisdiccionales, lo tiene que hacer muy rápido por la instalación del Congreso que se tiene que dar. Hay un tiempo, la autoridad jurisdiccional va a revisar los agravios que seguramente van a presentar, pero me parece que están muy claros. Hay un momento procesal para la asignación, hay otro momento para decantarse a qué grupo parlamentario vas a pertenecer, y lo que hizo aquí fue un fraude, un receso, no estaba contemplado, el mismo tratamiento que se dio la propia autoridad local, y seguramente eso en tribunales se tumbará muy rápido. O sea, en primera instancia llegaría al Tribunal Electoral Local. Sí, correcto, y luego si ahí no se consigue, la cadena impugnativa es a Sala Regional Ciudad de México. ¿Y esa ya es la definitiva? Sí, ya es la definitiva. Ok. Ahora, cuéntanos un poco sobre, ¿tú a qué crees que se debe el viraje que hubo respecto a las elecciones de 2021, en donde vimos una Ciudad de México como partida en dos, ¿no? Con las demarcaciones a la mitad, ahora tenemos a Morena con 11 alcaldías de 16, ganando la mayoría de los distritos electorales. Cuéntanos, ¿a qué crees que se debe este fenómeno? Pues mira, seguramente habrá muchas interpretaciones, la que yo veo muy rápida con este 69.4% de participación, también hay que decirlo. El fenómeno se da a nivel nacional y también a nivel Ciudad de México, participar 69.4, es decir, más de 5.5 millones de mexicanos ciudadanos iba a decir Distrito Federal, eso ya dice mi edad, pero el tema de la Ciudad de México, ¿no? Evidentemente, y bueno, lo que hizo pues es decantarse por un proyecto, ¿no? Nos puede gustar o no la determinación, habrá voces que diremos, híjole, se trataba de generar pesos, contrapesos, equilibrios de poder, ya vimos la experiencia, hemos tenido la experiencia con este gobierno, sabemos cómo gobiernan, hemos visto los personajes que señalan, bueno, pues la ciudadanía así decidió, y ese es el asunto de la democracia, se gana, se pierde, hoy gana este proyecto finalmente. ¿Tú qué piensas sobre el fenómeno de voto oculto que no fue para quien se esperaba? O sea, el voto oculto estuvo para Morena. Sí, bueno, la verdad pensábamos muchos analistas que el voto oculto iba a ser un voto, no de castigo, pero sí de estar en contra de muchas cosas que se han generado, ¿no? No ha quedado muy claro el tema del presupuesto participativo, las mejoras en nuestra ciudad, es decir, hay muchas cuestiones ahí que todavía tienen muchos matices y tendríamos que ver, bueno, la ciudadanía parece que esto lo dejó de lado, salió, votó y dijo, vamos por la continuidad de este proyecto, y rompió el equilibrio que se hizo en el 21, después, digamos, de 3 años donde pensamos que evidentemente se habían generado pesos y contrapesos. Hoy otra vez parece esta máquina aplanadora dentro de la Ciudad de México. Y para cerrar la pinza, con la desaparición de estos contrapesos democráticos, ¿qué le espera a la Ciudad de México con un Congreso completamente tomado por Morena si se quedaran las cosas como están? ¿Qué sucedería con la Ciudad de México? ¿Cómo funcionaría el Congreso? Bueno, si se queda con esta resolución y los órganos jurisdiccionales la confirman, no le daría todavía mayoría calificada. Es decir, tendría que haber un diálogo con la oposición para conseguir 1 o 2 votos y tener la mayoría de 66, que es lo que se integra el Congreso. Teniendo mayorías calificadas, lo que significa es reformar la Constitución. Así de simple, de llano. Podría instrumentar cualquier programa y se generaría, pues ya no la necesidad de platicar con la oposición. Podría hacerlo de manera sola, con sus aliados y tan. Eso es lo que podríamos esperar en la Ciudad de México o en el Congreso Federal, ¿no? Claro, que bueno, mover 1 o 2 votos tampoco es... Va a ser muy difícil, claro. Y lo hemos visto, ¿no? Sí. Desafortunadamente. Bueno, Ernesto, gracias por tu análisis, gracias por estar aquí. Un honor estar aquí. En más noticias, Clara Brugada, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, recibió la constancia de mayoría de la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. O sea que Chertorivsky no ganó. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Acompañada por figuras de su partido como Ernestina Godoy y Alejandro Encinas, y aquí la palabra figura significa personajes, no esferas.
Brugada agradeció a los ciudadanos que participaron en la elección y reafirmó su compromiso con la pluralidad. La constancia de mayoría que hoy recibo simboliza el poder del pueblo expresado en las urnas. Esta constancia representa la lucha de muchas y de muchos ciudadanos, de generaciones enteras que nunca se conformaron y lucharon por ampliar derechos y por democratizar la vida pública. Posteriormente, acompañada de Claudia Sheinbaum, celebró su victoria en la Arena México, en donde destacó que Morena ganó 11 de 16 alcaldías, 28 de 33 distritos locales y 19 de 22 federales, consolidándose como la principal fuerza política en la ciudad, con lo que su venganza contra el rey Tritón avanza. La población de esta ciudad votó a favor de que el legado de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México continúe. Esos son los mandatos que tenemos. Omar García Harfuch recibió la constancia de mayoría de votos que lo acredita como senador electo de la Ciudad de México por la coalición Morena, PT y El Verde, luego de haber ganado el 100% del voto en situación de premenopausia. El exsecretario de Seguridad capitalina agradeció a los votantes en un video. Ernestina Godoy, quien podríamos decir que es como si alguien hubiera dicho ¿cómo sería un ser diametralmente opuesto a Harfuch? También recibió su constancia en la segunda fórmula para la senaduría. Haré lo que gran parte de mi vida ha hecho, servir a México. Trabajaré para construir un país con bienestar y seguridad, donde se garantice la paz para todas las familias. Juntos y de la mano con la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, con mi compañera Clara Brugada, nuestra próxima jefa de gobierno, consolidaremos un camino de prosperidad y justicia. Estoy muy confundida. Luego de que se entregó la constancia de mayoría a Javier López Casarín de Morena por una diferencia de 13,603 votos, la exalcaldesa panista Lía Limón y el dirigente del PAN local Andrés Ataide hicieron un circo anunciando acciones legales para revertir el resultado, alegando un proceso inequitativo, que es una frase que vamos a escuchar mucho los próximos meses por parte de los panistas que no alcanzaron hueso. Argumentaron irregularidades como la sustitución indebida de funcionarios en 78 casillas, el rebase del tope de gasto por el candidato de Morena, compra de votos y el hecho de que su presidente es Marco Cortés, que por sí mismo representa una irregularidad biológica, pero irregularidad a fin de cuentas. Vecinas y vecinos, el proceso fue absolutamente inequitativo. Denunciar es una obligación con la democracia en nuestro país y con los ciudadanos que creyeron en nosotros. Exigimos a las autoridades electorales que resuelvan esta impugnación conforme a derecho, anulen la elección y sancionen como corresponda al candidato de Morena, a su partido y a quienes violaron la ley durante la pasada contienda electoral. Luz Helena González renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para unirse a otras tareas del proyecto de transformación. Y si usted se pregunta cómo vamos a lograrlo sin ella, usted probablemente es Luz Helena González, porque hasta que leí su nombre al inicio de la nota, supe que existía esa señora. El jefe de gobierno, Martí Batres, anunció su salida y nombró a Berta María Elena Gómez, hasta entonces subsecretaria de Egresos de Finanzas, como su reemplazo. Vamos a apoyarnos en los precedentes que hay, los antecedentes que tenemos, pero podemos advertir que pues será una transición pues bastante sencilla, en virtud de que hay una cuestión muy importante que nos ayuda a este proceso de transición. En más información, este miércoles por la noche, autoridades de la Ciudad de México retiraron el campamento de personas migrantes en la plaza Giordano Bruno de la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc. Claro, como ya votaron todos por Claudia, ya los van a regresar no se crean. No hubo fraude, ya dejen de hacer berrinche, hombre. El equipo de reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
De la noche del miércoles, personal del Instituto Nacional de Migración, apoyados por la Guardia Nacional y elementos policíacos, realizaron una diligencia para retirar a los inmigrantes que instalaron campamentos por más de 2 años en la Plaza Giordano Bruno, ubicado en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Los efectivos federales les indicaron que serían trasladados a otros estados y tendrían papeles en regla para que pudieran trabajar en el país de forma legal. Después de recoger sus cosas, los inmigrantes, en su mayoría haitianos y venezolanos, abordaron autobuses ubicados en el cruce de las calles Londres y Roma, que fueron dirigidos a los estados de Puebla, Morelos y el Estado de México. Mientras algunos se encontraban desorientados, otros levantando sus cosas o abordando los transportes, una cuadrilla de limpia de la Ciudad de México comenzó a trabajar en la zona, donde aún se podían observar juguetes, ropa, cobija, trastes y sobre todo, casas de campaña improvisadas. Fue alrededor de la medianoche que los trabajos culminaron y la Plaza Giordano Bruno quedó liberada en su totalidad. Es la información para Abejorro Media. A partir del 6 de junio se implementó el sistema de datos personales del padrón de paseadores de perros en la Ciudad de México, con el objetivo de crear una base de datos para quienes se dedican a pasear perros. Yo también tengo una base de datos de gente que pasea perros. Se llama Agenda Telefónica. La Secretaría del Medio Ambiente informó que este acuerdo permitirá controlar y generar lineamientos y protocolos para asegurar el bienestar de los animales de compañía. El sistema incluirá cursos de capacitación y credenciales para identificar a los paseadores, regulando así esta actividad en la ciudad y asumimos que generando una nueva fuente de ingresos, porque hasta porque los lomitos caminan, tiene que ganar algo la 4T. En las alcaldías Tláhuac y Xochimilco, el gobierno de la Ciudad de México inauguró una planta trituradora de residuos destinada a convertir cascajo abandonado en concreto ecológico y bloques reciclados, lo que ha causado miedo y confusión, ya que el gentilicio de los habitantes de Tláhuac es justamente cascajo abandonado. Esta planta, ubicada cerca de la laguna de San Gregorio y Tempiluli, también procesará el cascajo generado por el sismo de 1985 que ha contaminado la zona. ¿Me están diciendo que llevamos desde el 85 con esa basura y nadie hace nada? Con razón les dicen así. Este viernes en la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron a la Plaza Madero del Centro Histórico por el reporte de varios jóvenes intoxicados mientras se llevaba a cabo un evento denominado Boca Fest. Bueno, ¿qué querían? ¿Encontrarlos estudiando? Vayan a algo que no termine en fest, también ustedes. El equipo de reporteros de Abejorro Media tiene los detalles. Durante la tarde y noche del viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron hasta la Plaza Madero en la colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc por el reporte de varios jóvenes intoxicados mientras se llevaba a cabo un evento denominado Boca Fest al interior del antro con razón social Tumba la Casa. A decir de algunos jóvenes, el establecimiento se saturó y no supieron qué les dieron en las bebidas ya que muchos terminaron inconscientes y auxiliados por elementos médicos. Otros fueron retirados por sus compañeros. Hasta el lugar llegaron algunos padres de familia para auxiliar a sus hijos y tratar de recuperar sus pertenencias. Minutos antes de las 10 de la noche, trabajadores de distintos establecimientos al interior de la Plaza Madero fueron evacuados y elementos de protección civil colocaron sellos de inmueble asegurado, donde continuarán las investigaciones de INVEA para saber si había o no bebidas adulteradas y dictaminar la situación legal de los establecimientos. El saldo final fue de 8 jóvenes intoxicados y una persona trasladada a un hospital para su atención médica. Es la información para Abejorro Media. También en el centro de la ciudad, la madrugada de este lunes, una explosión por acumulación de gas ocurrió en una sucursal del restaurante Salón Corona en la calle Filomeno Mata. Pues mentiras no dijo el tal Filomeno. Los bomberos de la Ciudad de México tardaron aproximadamente 1 hora en sofocar el incendio y aunque no se reportaron lesionados, el restaurante quedó inoperable. A menos que alguien quiera ordenar ahumado, en cuyo caso hasta las sillas, mano. Bueno, llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Sí, ya se acabó el weekly, pero suscríbanse y denle like a todos nuestros contenidos. Recuerden que estamos como Abejorro Media en todas las redes sociales y que también pueden visitar nuestro sitio web abejorro.com o enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí, por piedad, vaya a seguirme a Instagram, Twitter, TikTok. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí el martes con más noticias de la capital. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Weekly Chilango. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.